vamos a dar comienzo a este santo servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dándole toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermano, desearles las más ricas bendiciones, darle todos mis saludos, también junto a mi esposa Francisca, a mis hijos, y decirles que Dios les ama, decirles que Dios ha sido bueno con nosotros. Y en este culto tan maravilloso que vamos a poder comenzar el día de hoy, yo quisiera invitarles a usted donde quiera que esté en este momento, escuchando este video, viéndonos, que pueda usted en este instante cerrar sus ojos. Vamos a elevar una oración al Señor para que Él pueda hacer con nosotros en este día y que Él pueda manifestar su gloria y pueda entregar su mensaje y que sea un culto muy bendecido para la gloria y la honra suya. Así que cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das este privilegio santo nuevamente de poder disfrutar, de poder tener esta bendición gloriosa, de que tú hayas mirado a misericordia nuestra vida, Señor, y que podamos en este momento decirte, Señor, que te amamos, decirte que eres lo mejor, que eres el ser más extraordinario que ha vivido, Señor, y que vive en nuestra vida, Padre Celestial, porque tú has sido bueno en todo tiempo, Señor, tú nos has dado la misericordia de tu bendición, Señor, sobre nosotros, nos has considerado dentro de esta bendición, de tenerte, Señor, en nuestra vida, de poder, Señor, estar tomados de tu mano, sabiendo de que tú eres, Señor, nuestro Dios, sabiendo que tú eres nuestro guiador, nuestro cuidador, nuestro ayudador, Señor, y que en ti solamente tenemos la esperanza, la confianza y la fe, Padre Celestial, de que tú, Señor, eres nuestro Dios. Yo quisiera en esta hora, Señor, también darte las gracias por este video que estamos, Señor, realizando, por esta bendición de este culto, Señor. Por si algún hermano por vez primera, Señor, pudiera escuchar este mensaje, por vez primera, Señor, a lo mejor va a mirar este video y así también, Señor, si alguien a lo mejor hace mucho tiempo, Señor, ha estado detenido, a lo mejor, Padre amado, la circunstancia, la vida lo ha llevado, Señor, a estar a lo mejor apartado de tu presencia, que este día, Señor, esta palabra, este momento, Señor, pueda ser grato, pueda ser bendecido en misericordia y pueda, Señor, en esta bendición tan grande poder disfrutar de este momento. Úsame, Señor, para gloria, para honra, para bendición tuya, Señor, que no sea yo, Padre Celestial, el que esté hablando, que no sea yo, Señor, el que esté con mi forma, con mi palabra, Señor, dirigiendo, sino que solamente quiero ser usado en tus manos, quiero ser usado en tu presencia, Señor, y que mis hermanos puedan, Padre Celestial, por misericordia, escuchar este mensaje y esta bendición que vas a traer a este lugar. Bendecimos, Señor, este momento, bendecimos tu palabra, bendecimos todo, Señor, y lo declaramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quisiera, mis hermanos, invitarles, donde quiera que usted esté en este momento, pueda buscar su Biblia, pueda a lo mejor tomar su teléfono o lo que usted estime tener a bien en su vehículo, donde quiera que en este momento esté viéndolo. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en el libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Y vamos a darle lectura, si es la voluntad de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubiere comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El Señor bendiga y añade misericordia y bendición a esta palabra. Meditaba sobre el amor tan grande, el amor tan puro, el amor tan completo que nuestro Señor Jesucristo generó al poder disfrutar de estar en la tierra junto
a sus hijos, junto a los discípulos, junto a los hermanos, junto a todos los que por misericordia pudieron estar en ese momento y pudieron ver las grandezas y las misericordias de nuestro Dios. Pero aún más grande es el amor reflejado de Dios para con la humanidad, el cual fue entregar a este Hijo, a Jesucristo, como nuestro Salvador y hacer cumplir un propósito que solamente nuestro Padre Dios tenía preparado para nosotros. La historia relata de que dentro de esta bendición donde Jesucristo inicia su ministerio, donde Jesucristo tiene este privilegio que Dios ha sido entregado sobre él, esta responsabilidad, cuando él le dice que iba a llegar a esta tierra a través de los profetas, a través de hombres que ya habían pasado anteriormente, había sido anunciado la venida de Jesucristo para entregar amor y poder ser la bendición para la humanidad, para todos nosotros, para todos, sin excluir a nadie, sino que para todos, toda la creación de Dios y aún los que todavía no nacen, también hasta la venida de Jesucristo tienen esta opción tan grande de poder alcanzar esta misericordia que solamente Dios tiene preparado para los que le aman, que es a través de Jesucristo su Hijo. Y meditaba sobre la historia de Jesucristo cuando la palabra del Señor me enseña a mí que Jesús, al iniciar su ministerio, tiene la misericordia de Él seleccionar y elegir a algunos para poder ser llamados sus discípulos, donde no los hombres fueron quienes buscaron a Jesucristo, sino que Jesucristo mismo fue quien se acercó a ellos para poder llamarles y poder invitarles a ser parte de esta misericordia, donde Jesucristo, sin mirar la condición, sin mirar quién era, sin mirar la forma, sin mirar a lo mejor lo que tenía, sin mirar cómo era, sino que solamente Él puso y fijó su misericordia sobre los que Él en ese momento consideró sus hijos. Y en esa bendición tan grande podemos también nosotros decir el día de hoy que por misericordia Dios también puso su mirada, Jesucristo ha puesto su mirada sobre nuestra vida, sin conocer cómo éramos, sin saber quiénes somos, muchas veces a lo mejor no considerando nuestras personalidades, sin considerar nuestras ideas, más que solamente Dios miró nuestro corazón y Él se agradó de nosotros y por misericordia el día de hoy podemos disfrutar esta fe, podemos disfrutar de esta bendición, podemos estar contentos, sentirlo en nuestro corazón, podemos dar gracias porque Jesucristo está con nosotros, Dios nuestro guardador está con nosotros, confiamos, creemos, tenemos fe en Él y hemos decidido desde el día que nosotros, el Señor llegó a nuestra vida, desde el día que el Señor nos trajo por misericordia a poder conocerle, desde ese día, cuando Él se acercó a nosotros, nosotros decidimos y dijimos, Señor, aquí estoy, yo quiero seguirte, hemos dejado todo y hemos sido hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que hemos sido bendecidos durante este momento que hemos tenido al Señor en nuestro corazón. Y aquí está la historia de un hombre llamado Pedro, dice la palabra del Señor, el cual refleja este versículo donde Jesucristo le habla a este discípulo llamado Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro, si usted puede estudiar con más detención la historia, en cada uno de los evangelios relata las historias de cada uno de los discípulos que Jesucristo fue llamando y Pedro fue uno de los que llamó junto a su hermano, hombres pescadores, hombres que estaban en el mar de Galilea, dice la palabra del Señor, estando ahí sin tener a lo mejor más que solamente su vida ser pescadores. A lo mejor venían desde una trayectoria donde su padre había sido pescador, su abuelo hacía pescador, y su destino simplemente iba a ser seguir siendo un pescador. Pero Jesucristo dice su palabra que Él llega a ese lugar y Él miró a estos hombres en misericordia. Habiendo cuántos otros pescadores, habiendo cuánta otra hermandad en ese lugar, habiendo cuántos hombres, mujeres, niños, habiendo cuántos a lo mejor más de otra edad de él, más joven, pero Dios en su amor a través de Jesucristo miró lo que nosotros no miramos, miró a lo mejor el corazón, miró a lo mejor el futuro, no sabemos qué miró en ellos, pero llamó a Pedro y a su hermano también lo llamó para que fueran sus discípulos y dentro de esto la palabra del Señor dice de que Él le da la honra a Pedro de ya no ser más pescador, sino que ahora iba a ser llamado pescador de hombres, para poder ser llevado al ministerio del trabajo con Jesucristo y poder ser colaborador. Pedro también es un hombre donde la palabra relata y enseña que era un hombre en el cual
tenía un poder de liderazgo. Dios, en su amor, Jesucristo lo ordena para que él pudiera también tomar las directrices de algunas cosas, pudiera tener la orden de llevar también en el orden los discípulos. Pedro tenía una voz también de mando. Pedro también era una persona muy impulsiva, habla la palabra del Señor, que en muchas ocasiones, en muchos momentos, Pedro, con su impulsividad y con su forma de ser, quiso hacer cosas a su manera, a su forma, que muchas veces lo llevó a traicionarlo, lo llevó también a no hacer las cosas de una forma correcta. Ahí vemos cuando Jesucristo tiene que ser entregado y Pedro es el primero que saca la espada y le corta la oreja a Michael, dice la palabra del Señor. En otra ocasión también Jesús le dice, él tenía que ser crucificado y Pedro también, él dice, no quiero que lo hagas porque no es el momento, no es el tiempo, y Jesús le reniega y le dice, tú tienes que dejar cumplir lo que Dios dice, apártate de mí, Satanás. En distintas partes la impulsividad de Pedro lo llevó muchas veces también a confrontar, no ser un hombre a lo mejor de una pura línea, tenía que él también ser un hombre que vio muchas cosas, pero también un hombre que por su impulso, por su forma, lo llevó muchas veces a ser considerado también como el enemigo, dice la palabra del Señor, que Jesucristo le dice a sí mismo. Pedro también fue un hombre en donde Jesucristo pone tan grande su confianza y le hace pasar algo glorioso cuando la palabra del Señor le pregunta a Jesús a él diciendo, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué dice la gente? Y Pedro es el que responde y dice, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, yo creo que eres nuestro Salvador. Y ahí Jesucristo le dice, por tanto no te lo ha revelado hombre, sino que mi Padre que está en el cielo. Sobre este fundamento, sobre esta roca voy a fundar mi iglesia, dice la palabra del Señor que le dice a Pedro. Entonces, Pedro tenía una distinción distinta. Pedro tenía a lo mejor un grado de beneficio distinto a los otros discípulos porque Dios en su amor le había considerado que fuera así. Pero también la situación que vive Pedro son situaciones muy complejas porque Pedro pudo ver cosas, experimentar cosas, vivir cosas extraordinarias en la presencia de nuestro Señor. Y hubieron momentos donde Pedro, más que ningún discípulo, vivió. Pedro fue el único discípulo que pudo caminar sobre las aguas del mar, dice la palabra del Señor. Dios le dio la bendición a través cuando Jesucristo se aparece, cuando estaba la tempestad y le dice, ¿quién eres? Le dice Pedro, yo soy Jesús, acércate, ven a mí. Pedro camina unos pasos, pero su miedo, no sé, su falta de fe lo hizo decaer y comenzó a hundir, pero Pedro sí caminó sobre las aguas. Pedro también estuvo cuando Jesucristo multiplicó los panes, los peces, estuvo cuando vio la bonanza. Pedro también estuvo cuando fueron sanados paralíticos. Pedro también estuvo en todos los momentos, vio la grandeza de Jesucristo. Pero Pedro también vivió uno de los procesos más tristes y más difíciles, más complejos que el hombre puede vivir, que es cuando negamos a Jesucristo, cuando negamos nuestra fe, cuando negamos a Dios, cuando negamos que Dios ha sido bueno, cuando negamos la bendición que Dios nos ha dado, cuando a lo mejor nuestros actos, nuestras acciones, nuestra impulsividad, nuestra forma nos lleva a apartarnos de Dios, cuando hemos visto todo lo bueno que Dios ha sido, hemos visto a lo mejor que Jesucristo ha sido bueno, pero llega un momento que a lo mejor los problemas, a lo mejor las situaciones, a lo mejor la tristeza, el miedo, nos lleva a apartarnos del Señor. O también la alegría, a lo mejor cuando estamos bien, cuando estamos superados de a lo mejor de cosas materiales, cuando no necesitamos del Señor, a lo mejor también nos lleva a apartarnos del Señor o a negarlo. No sabemos el proceso, de repente hay problemas, la impulsividad nuestra, el enojo nos lleva a lo mejor a enojarnos y nos apartamos de la presencia del Señor. Pedro tuvo que pasar ese momento, tuvo que vivir esa situación, Pedro, porque dice de que Jesucristo lo había anunciado, Jesucristo lo había dicho, que llegaría el momento de que el enemigo, dice la palabra del Señor, iba a pedir su vida para zarandearlo como a trigo. Pero dice Jesucristo, yo voy a rogar por ti, yo voy a rogar para que tu fe no decaiga. Y después dijo, entre los que están aquí va a haber uno que me va a traicionar. Y aún así dice que Jesucristo también le pregunta y dice, ¿quién va a ser el que va a estar conmigo? ¿Quién va a ser el que me va a seguir? ¿Quién va a ser el que va a estar? Y el impulsivo Pedro nuevamente ahí con su introvertida forma y todo lo que él hacía, dice la palabra del Señor, de que él nuevamente dice, yo aunque tenga que ir a la muerte voy a ir contigo, aunque tenga que ir a la cárcel voy a ir contigo.
porque él amaba, en su forma amaba a Jesús, pero llegó el momento, dice la palabra del Señor, que Jesucristo fue detenido, llega el momento en que Jesucristo es llevado para poder ver qué pasa, y se cumple lo que Jesús le había dicho. Llegan hombres y mujeres al estando ahí Jesucristo y Pedro mirando esta acción que iba a pasar, y dice que dijeron los hombres de la multitud, este no estaba también con él, es uno de ellos. Y empezó a negar Pedro la existencia de Jesucristo en su corazón, empezó a negar la bendición que él había entregado sobre él, y empezó a olvidarse de todo lo que Jesús, lo que Dios, lo que su amor había manifestado sobre él, y le negó las 3 veces que Jesús habla en la palabra del Señor. Cuando la última negación que genera Pedro, dice que fue tanto el impacto que cuando Jesucristo lo niega, Pedro, por 3ª vez, Jesucristo traspasó su corazón. Al ver su rostro, le traspasó cómo habrá sido el dolor, el sufrimiento, cómo habrá sido la tristeza que generó en Pedro, que aún dice la historia que Pedro no fue capaz de llegar a las plantas de la cruz cuando Jesucristo fue crucificado. Pedro se fue, se apartó, no supo qué hacer, porque había ido en contra a Jesucristo, se había apartado de Jesucristo. El dolor, la tristeza de haberle traicionado a Jesucristo lo hizo que su corazón se haya deshecho, su corazón se haya roto, que ya no hubiera esperanza. Inclusive yo creo que Pedro pensó que todas las promesas, que todas las bendiciones que Jesucristo había otorgado, ya no la iba a tener Pedro. Y dice que ahí se ve enfrentado Pedro, vuelve al mar, vuelve a la playa donde él había sido llevado durante el proceso que Jesucristo es crucificado. Dice que Pedro estuvo ahí, en el mar, pescando nuevamente, y llegamos a esta porción, porque en este tanto de que Pedro ya su esperanza se había perdido, porque ya él consideraba que Dios, que Jesucristo ya no lo amaba, vuelve a ser quien era antes, vuelve a vivir que lo que hacía antes, vuelve a ser pescador, vuelve a entrar en las redes, vuelve a vivir como era antes, pero Jesucristo resucita, dice la palabra del Señor, y dentro de resucitar, las mujeres que ven esta bendición cuando Dios en su amor, Jesucristo, se aparece por primera vez luego de ser resucitado, la Biblia me cuenta y me relata que dice que Jesucristo le dice, anda a la mujer que ve, le dice, anda, avísale a mis discípulos y dile a Pedro que yo he resucitado. Y ahí es cuando la bendición nuevamente aparece para Pedro, porque dice que estando Pedro junto a los discípulos en el mar nuevamente pescando, luego que Jesucristo resucita, estos hombres ya se les había acabado su esperanza, se les había acabado su bendición, su alegría, porque sentían Pedro en su interior que él había negado a Jesucristo y que ya había dejado todo de lado. Dice que Jesucristo se aparece en la orilla, cuando nuevamente estaban tristes, cuando nuevamente no había esperanza, porque dice que estaban pescando, que no habían pescado nada, que no había ninguna opción, y más dice que Jesucristo le dice desde la distancia, desde afuera, de la orilla del mar, le dice, Pedro, hombres, hermanos, quizás como le habrá dicho, echen las redes a la derecha, y ahí tuvieron grande bonanza, llegó la bendición nuevamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo había entrado en él. Y ahí Jesucristo los estaba esperando, afuera, cuando uno de los discípulos, Juan, dice, ahí está el Cristo nuevamente con nosotros. Dice que la impulsividad de Pedro volvió a florecer, la alegría, el sentimiento. Pedro, sin pensar nada, estando adentro del mar, él se tiró del barco hacia abajo, nadó para salir de los primeros y llegar donde su maestro y volver a reconciliarse con él. Y más dice la palabra del Señor de que ahí estaba Jesús esperándolos con fuego, esperándolos con peces, esperándolos con alimento, listos, preparados para atenderlos nuevamente. Y más estando ahí, dice que Pedro llega a este versículo que hemos leído el día de hoy cuando le pregunta, ¿cuándo hubieran comido? Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todas las cosas. Te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, podemos ver el amor tan grande que Jesucristo, que Dios ha tenido por nuestra vida, que aún siendo pecadores, que aún equivocándonos, que aún muchas veces negándole, que aún muchas veces con nuestras acciones, nuestros actos, dejamos mucho que desear.
porque muchas veces prometemos al Señor que vamos a hacer de una sola línea, oramos a Dios que vamos a hacer las cosas bien, pero caemos, volvemos a pecar, volvemos a hacer las cosas mal. Pero nuevamente aquí la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesús nos dice que en todo tiempo Él nos ha amado, en todo tiempo Él no nos ha dejado solo, en todo tiempo Él nos va a querer. A Jeremías la palabra del Señor le relata en uno de sus versículos y dice de que Él en un momento quiso dejar todo, pero más dice que Dios se le apareció y le dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Ese amor tan grande que solamente Dios ha entregado y que por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, por amor a los que a lo mejor están haciendo pecado, por amor a los hombres que a lo mejor han sido aberrantes en la vida, pero si tienen la bendición de pedir perdón, si tiene la opción usted de rogar al Señor de que tenga misericordia, si tiene la opción de poder decir de que Señor, perdóname si yo me he equivocado, si lo he hecho mal hasta el momento, si a lo mejor yo no estoy en tu presencia, si a lo mejor llevo una vida doble, que a lo mejor estoy en la iglesia, hago cosas buenas, todos me ven, pero en mi vida particular, personal, soy un hombre que genera pecado, que todo lo que a lo mejor predico, que todo lo que hago a lo mejor no se conlleva con lo que llevo en mi vida íntima. Señor, tú conoces, le dice Pedro, tú conoces todas las cosas. No podemos mentirle a Dios, no podemos engañar a Dios, no podemos ocultar nuestra vida. Por eso yo le digo en esta hora, si usted está falto ante el Señor, si usted no ha hecho las cosas bien ante Él, póngase a cuenta con el Señor, pida misericordia. ¿Por qué? Porque el amor tan grande, el amor tan lleno y puro, el amor tan completo que Dios a través de su Hijo Jesucristo ha entregado para nosotros nos da la posibilidad de orar al Señor, de pedir misericordia, y el Señor, que es amor, y es amor tan grande que Él ha tenido para nosotros, Él le va a perdonar, Él le va a bendecir. Así como lo hizo con Pedro, podría Jesucristo haber dicho: no, te desecho, nunca más voy a estar contigo, pero dice que Jesucristo se acercó, lo amó, lo bendijo, le volvió a dar un abrazo y le dijo: yo estoy contigo. Así que te invito, hermano, en esta hora, donde quiera que estés tú, si estás a lo mejor dolido, si estás triste, si estás llevando una vida distinta, si a lo mejor lo que sea, yo te invito en esta hora de que tú seas un hombre que pueda reconocerse ante el Señor, que sea un hombre, una mujer que sea capaz de pedir perdón, que pueda depender de Dios, porque de verdad los discípulos quisieron hacerlo nuevamente a su forma. Quisieron entrar al mar a pescar, no tuvieron opción, no habían peces, pero apareció Jesucristo y les volvió a dar esperanza. Echen las redes a la derecha, le dice, y volvió la alegría, volvió la bendición. Y yo te quiero invitar en esta hora, donde quiera que tú estés, reconcíliate con el Señor, vuelve a buscar de su presencia, vuelve a amar, porque Dios nunca te ha dejado de amar y Jesucristo por su misericordia nunca lo va a dejar de hacer, porque Él es amor, Dios es amor y Él te ama por sobre todas las cosas. Yo te invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y voy a orar por ti en esta hora para que el Señor también tenga de ti misericordia y pueda poner en ti un don de arrepentimiento y puedas volver a reconciliarte con Dios, independiente como haya sido. Y te invito a que oremos al Señor. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias por este momento que hemos podido compartir juntos. Señor, gracias por esta historia gloriosa que nos habla tu palabra y por esta esperanza y esta fe y esta misericordia que nuevamente nos pone sobre nuestra vida. Señor, de poder decirte gracias, gracias, porque aún sin importar, Señor, cómo seamos, sin importar cómo hayamos sido, sin importar, Señor, a lo mejor cómo vamos a ser, aún tu palabra nos enseña que sigues siendo, Señor, con un amor completo, sigues entregando un amor eterno y tú no nos dejas, no nos abandonas, Señor, y no te olvidas de nosotros y aún tienes misericordia, Señor. Permítanos poder reconciliarnos, Señor, contigo. Y si algún hermano en esta hora, esta palabra le ha tocado a su corazón, si algún hermano a lo mejor no sabe cómo hacerlo, Señor, permítele darle esa herramienta, abre su vida, abre su corazón, abre su entendimiento para que Él pueda reconciliarse contigo y también pueda vivir una vida, Señor, ordenada, una vida correcta, Señor, porque tú eres el que nos guía, tú eres el que nos dirige y el que llena de esperanza y felicidad nuestra vida. Te damos gracias por este momento y te entregamos este momento a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos.